exento de fracturarse, ¿no? De repente están encerando el piso y yo paso por ahí, no me doy cuenta y resbalé, ¿no? Y me hago una fractura del fémur, ¿no? ¿Sabe Dios? O sea, depende cómo uno caiga, pues, ¿no? Entonces son accidentes que ocurren en el sistema musculoesquelético, ¿no? Y cuando hablamos de fractura generalmente estamos hablando de huesos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es una fractura? Una fractura es la interrupción de la continuidad ósea o cartilaginosa, ¿no? Es la solución de continuidad en la estructura ósea o cartilaginosa total o parcialmente del hueso secundario a un traumatismo, ¿no? O sea, las fracturas se producen cuando fuerzas externas actúan sobre el hueso y el hueso no puede hacer resistencia a esas fuerzas externas, ¿no? Y se rompe. Los extremos fracturados producen una lesión de las partes blandas, lo que se aumenta en el proceso de explosión de la fractura. Causas de fractura. Las causas tenemos traumatismo directo, ¿no? El golpe, ¿no? Un golpe contundente, me golpeo la cabeza, ¿no? Y se me rompe el cráneo, se me rompe el occipital, por ejemplo, ¿no? Si caigo de espaldas, se me rompe el occipital. Es una causa directa, ¿no? Algo contundente, me golpeé la cabeza y me hice la fractura, ¿no? O sea, en el lugar donde se golpea, ¿no? Ahí en el ejemplo he puesto un martillazo en el dedo, ¿no? Yo estoy clavando un clavo y en vez de darle al clavo el martillazo, me cae en el dedo, ¿no? Y se me fractura las falanges, ¿no? O sea, el golpe, el impacto cae directo en la zona donde me golpeo y se me fractura. Ese es el traumatismo directo, ¿no? El traumatismo indirecto, ¿no? Por ejemplo, yo me golpeo, caigo, me golpeo la mano, pero no se me rompe la mano, sino de repente hago un mal movimiento y se me rompe de repente en el radio, en el cúbito o en el húmero, ¿no? O sea, la fractura es a una distancia del golpe que uno recibe, ¿no? La fractura patológica, ¿no? Es aquella fractura que sucede por algunos problemas que tenga el paciente previos, por ejemplo, en una osteoporosis, los pacientes con osteoporosis son sensibles, son a fracturarse, ¿no? Los pacientes que tienen cáncer al hueso también, ¿no? O sea, son muy frágiles a fracturarse. Y la fractura por fatiga o estrés, son aquellas fracturas que, por ejemplo, me fracturo en una zona que yo hago constantemente esfuerzo, ¿no? Porque allí en el ejemplo he puesto la fractura de un dedo del pie de un corredor, ¿no? Que entrena para un maratón. O sea, el corredor siempre entrena y a veces, o sea, se golpea de repente el dedo, siempre se golpea ese dedo, ¿no? Y por el constante roce, por la constante el golpe que recibe, puede terminar fracturándose ese dedo, ¿no? O sea, es por el uso que uno le da a cierto determinado hueso, ¿no? Se fractura. Esas son las causas de fracturas. La clasificación. ¿Cómo se clasifican las fracturas? En comunicación con el dentro de esas fracturas, las fracturas son aquellas en que yo me rompí el hueso, por ejemplo, me rompí el radio, pero mi piel está intacta, ¿no? O sea, la ruptura del hueso es interno, solamente el hueso. Las fracturas abiertas serían si ese hueso, el radio que se rompió, se incrusta hacia arriba y me rompe la piel, ¿no? Entonces ya sale el hueso hacia afuera, ¿no? Es una fractura abierta. Ahora, de acuerdo al mecanismo de producción, ¿no? Acá es directo, indirecto, ¿no? O sea, cuando el golpe es directo se produce en el mismo lugar donde actúe el agente vulnerante, o sea, algo así como una fractura cerrada, y es indirecto, se produce a la distancia del sitio de acción, o sea, ya como las que dijimos anteriormente, ¿no? En la clasificación. Según la etiología, tenemos fractura, trauma súbito, en hueso sano, por trauma directo o indirecto.
Y la fractura patológica o por sobrecarga, ya dijimos por las patologías que tenga el paciente o por el exceso de uso, ¿no? O sea, es algo parecido a la primera clasificación. Ahora, según la línea divisoria del hueso, tenemos fractura incompleta y fractura completa, ¿no? La fractura incompleta es, por ejemplo, todos conocen un húmero, ¿no es cierto? Y solamente se hace una fisura, ¿no? O sea, el hueso no se rompe en dos partes, no solamente, como dice, se ha rajado el hueso, ¿no? Esa es una fractura incompleta, ¿no? De todas maneras, el hueso está ligado por un extremo. Y la fractura completa es cuando el hueso pues, se parte totalmente, ¿no? De acuerdo a la localización, tenemos las fracturas diafisiarias, ¿no? Las paraarticulares y las metafisiarias, ¿no? Estas partes son los extremos de los huesos, ¿no? Las partes ensanchadas de los huesos largos que van hacia las articulaciones, ¿no? También ahí en este tipo de fracturas son importantes porque en esa parte de las epífisis, la diáfisis, se encuentra la zona de crecimiento, ¿no? Entonces son muy importantes. En cuanto al número de fragmentos libres, tenemos la fractura conminuta, ¿no? O sea que la fractura no se produce la ruptura del hueso en forma irregular, en varios pedacitos, ¿no? En varios pedacitos, esa es conminuta. Y el trazo de fractura puede ser longitudinales a lo largo del hueso, transversales, pueden ser oblicuas o espirales, ¿no? Depende de la forma del cómo está roto. Vamos a ver en el ejemplo, ¿no? Acá tenemos, este tipo de fracturas son más comunes en los niños, ¿no? Acá tenemos una fractura cerrada o simple, ¿no? Acá está roto el cúbito, ¿no? El cúbito del hueso cubital está roto, pero sin embargo la piel está intacta, ¿no? Acá tenemos una fractura abierta o expuesta, ¿no? La misma fractura cubital, pero el hueso ha roto la piel, ¿no? Está expuesta. Tenemos una fractura transversal, ¿no? Acá en el hueso largo, miren, se ha partido en dos, ¿no? Transversal. Ahora, esta fractura oblicua, ¿no? Miren esta característica de un bisel, ¿no? O sea, la rotura característica de un bisel. Acá en esta forma espiral también es abiselada, como un bisel, pero más media curva, ¿no? Formando una espiral, ¿no? Y la fractura conminuta son varias fracturas, ¿no? El hueso se divide en varias partes, ¿no? Acá tenemos un hueso largo, ¿no? Para recordar, ¿no? La zona de la diáfisis, ¿no? Es la zona larga, el cuerpo del hueso, y las epífisis son los extremos, ¿no? Son los extremos. Y acá en esta zona de las epífisis, esta banda blanca, ¿no? O roja, perdón, ¿no? En los extremos son las zonas donde se encuentra la zona del crecimiento del hueso, ¿no? Y esto es muy importante saber, porque si se daña esta zona, el hueso no va a crecer, ¿no? El hueso no va a crecer. Entonces ya el paciente va a necesitar otros procedimientos de estiramiento de hueso, ¿no? Sobre todo cuando es niño. El niño va creciendo, la pierna sana va a crecer, o el hueso largo sano va a crecer normal, y el otro hueso que está lesionado se va a quedar, ¿no? Entonces ya requiere otro tipo de tratamiento. Ahora, tipo de fracturas en los niños. Tenemos acá la fractura por acodamiento, ¿no? Es este primer ejemplo, ¿no? Como ustedes ven, el hueso se ha doblado, se ha curvado un poco, ¿no? Pero no se ha roto, ¿no? Se produce el acodamiento, la fractura por acodamiento se produce cuando el hueso se dobla sin romperse. El hueso es flexible, de los niños puede doblarse hasta 45 grados o más antes de romperse, ¿no? Siempre el hueso del niño es más flexible que la del adulto, ¿no? Todavía tiene cartílago también el hueso del niño. Entonces son más flexibles. Ahora, la fractura en rodete. Este tipo de fractura se debe a la compresión del hueso esponjoso. Se muestra como una lesión sobrelevada que se localiza en el punto de la fractura, ¿no? Acá.
Ahora, la fractura en tallo verde, esta es muy común, ¿no? Se produce cuando el hueso se angula a más de los límites de un acodamiento, ¿no? O sea, cuando este acodamiento, esta fractura, o sea, este acodamiento dice que el hueso puede tolerar o doblarse hasta 45 grados, ¿no? Cuando es más, ya se produce la fractura en tallo verde. Acá en la fractura de acodamiento solamente se ve doblado, pero no se ve que haya la fisura, ¿no? Tenemos la fractura completa, ¿no? El hueso se ha partido en dos partes, ¿no? Y acá tenemos otro tipo de fractura compleja o compuesta, ¿no? La fractura de bisagra, ¿no? O sea, bisagra por esta zona dentada, miren cómo se ha roto el hueso, ¿no? Son tipos de fracturas compuestas y separa los fragmentos óseos en dos fragmentos. Con frecuencia siguen atados por una porción del periósteo que puede contribuir a la reducción de o dificultarla, ¿no? Por ejemplo, acá está partido el hueso en dos, sin embargo el periósteo, que es la membrana que cubre los huesos, ¿no? Está unida, ¿no? Generalmente en los niños el periósteo es grueso, ¿no? Y entonces esto es lo que los mantiene unidos. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de las fracturas? Tenemos los antecedentes traumáticos, ¿no? ¿Qué antecedentes tiene el paciente? ¿Cómo fue la caída? ¿No? Si la lesión fue local por el impacto, como hematomas, ¿no? Si el paciente tiene mucho dolor, ver la impotencia funcional o parcial, funcional parcial o total si puede movilizar el brazo o la pierna, ¿no? Deformidad del segmento afectado, ¿no? Generalmente hay acortamiento, angulación, ensanchamiento, rotación del fragmento distal, ¿no? Si es una fractura desplazada completamente o hay una deformidad en el miembro de esta fractura, ¿no? Generalmente vamos cuando suceden este tipo de fracturas, deformidad del miembro, ¿no? Generalmente, y esa deformidad se produce, o sea, se hace la fractura, pero también como mecanismo de defensa de nuestro organismo es que el músculo se contrae, se contractura, ¿no? Deformando el miembro. La movilidad es anormal, hay crepitación del foco, ¿no? De repente uno mueve y siente ese chasquido, ¿no? Esta es crepitación. Estado de las partes blandas, hay que observar si las partes blandas también están lesionadas, no sé si es una fractura abierta, ¿no? O es una fractura cerrada. La exploración neurovascular distal, ¿no? Y luxaciones de mayor riesgo. A veces el niño no puede mover los dedos, si es el brazo, ¿no? A veces no puede mover los dedos, o si es en la pierna, los dedos de los pies, ¿no? O sea, hay que observar eso, ¿no? Y ese es el compromiso neurovascular, cómo está la zona distal, está fría, está caliente, ¿no? Si está tibia, pues hay una adecuada irrigación sanguínea, pero si está fría, quiere decir de que también hay de repente algún problema con algún vaso sanguíneo, que la circulación no es adecuada en esa zona, ¿no? Por eso es muy importante hacer la evaluación neurovascular, ¿no? Neurológica en cuanto a la sensibilidad del paciente, si el paciente siente, ¿no? O no siente, ¿no? De repente tiene parestesia, está adormecido, o sea, todas esas cosas hay que observar. También hay que ver la consolidación y remodelación ósea, ¿no? O sea, esto es en cuanto a la recuperación de la fractura, ¿no? En el niño, la consolidación es más rápida que en el adulto. Mientras más pequeño es el paciente, mejor, ¿no? Requiere menos tiempo en los niños que en los adultos. En una fractura de fémur, por ejemplo, dice que en el periodo neonatal, ¿no? En un lactante, una fractura de fémur demora de 2 a 3 semanas para recuperarse. En la primera infancia, esa recuperación tarda 4 semanas. En la segunda infancia, esa recuperación tarda 6 semanas y en la adolescencia de 8 a 10 semanas. Y en un adulto es mucho más tiempo, pues, ¿no? Ahora, es muy importante saber también, por ejemplo, en los lactantes, ¿es común en los lactantes las fracturas? ¿Ah? A ver, en los
Claro, pero eso es por la mala manipulación, ¿no es cierto? O sea, en los lactantes no es común las fracturas, ¿no? Entonces, cuando encontramos una fractura en un lactante, debemos sospechar de maltrato, ¿no? Debemos sospechar de maltrato. Entonces, ahí tenemos que parar bien las antenitas y buscar, ¿no? Entrevistar a los padres, ver cómo, qué pasó, ¿no? El tratamiento, la mayoría de las fracturas se reducen fácilmente mediante tracción simple e inmovilización hasta su consolidación. Si se produce aposición término-terminal, la consolidación es rápida y completa, ¿no? O sea, aposición término-terminal significa de que encajó bien, ¿no? Los extremos rotos, ¿no? Hay una buena fusión. Pero a veces esa buena fusión a veces no coincide, ¿no? Entonces ya el término de consolidación, la consolidación retarda un poco o a veces es necesario que el paciente entre a una corrección quirúrgica, ¿no? Un tratamiento quirúrgico. Entonces los objetivos del tratamiento tenemos lograr el alineamiento de los fragmentos óseos, que es la reducción. Conservar el alineamiento y la longitud, que es eso lo vamos a lograr con la inmovilización. Y el objetivo final es devolver la función, ¿no? O sea, que el paciente recupere la función de su miembro afectado. En cuanto al manejo de las fracturas, la valoración inicial, ¿no? Asegurar los signos vitales, valorar otras lesiones, ¿no? O sea, no solamente es controlar las funciones vitales, sino también interpretar esas funciones vitales, que es lo que nos quieren decir, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene una taquicardia que no justifica, ¿no? Debe haber de repente, o sea, preguntar un sangrado, ¿no? O el paciente tiene mucho dolor, ¿no? Un dolor intenso también. Entonces tenemos que interpretar las funciones vitales, cohibir la hemorragia en el caso de las fracturas abiertas, reducción e inmovilización de las fracturas, ¿no? Y tratar al paciente con los analgésicos para disminuir, porque el paciente se dolores intensos, ¿no? Un shock neurológico, ¿no? Entonces, disminuir el dolor, administrar los analgésicos, los antibióticos para ir ya tratando el problema, ¿no? Más aún si es una fractura abierta, el riesgo de contaminación es mucho más que cuando se trata de una fractura cerrada. Entonces, todo eso hay que ir tratando. También depende del lugar. Se puede administrar la vacuna antitetánica, ¿no? No es que a todos los que se fracturaron se va a vacunar, ¿no? O sea, depende dónde se hizo la fractura, con qué se hizo, ¿no? Y la reducción de la fractura, ¿no? Lo más importante es la reducción y la inmovilización, porque con eso también va a disminuir el dolor, ¿no? Y también al movilizar a nuestro paciente, no vamos a dañar más el problema, ¿no? Si ya está inmovilizado, ya no hay riesgo de más daño neurovascular. La reducción, ¿no? Es el alineamiento correcto de los extremos del hueso fracturado mediante tracción longitudinal y partes blandas, ¿no? Ustedes han visto, el paciente a veces está con, por ejemplo, en miembros inferiores generalmente, ¿no? Contracción, ¿no? Y tienen cierto peso que le ponen para poder jalar, ¿no es cierto? ¿No? Entonces esa es la tracción y la contratracción que también se utiliza, o sea, la contratracción hace el peso del mismo paciente, ¿no? Para poder que los huesos encajen, ¿no? Encajen y puedan consolidarse, ¿no? Disminuir el edema y el riesgo de lesión vascular, ¿no? Porque hay que levantar el miembro para evitar el edema, ¿no? Porque al edematizarse la vascularización va a disminuir, ¿no? Ahora, cuando ya se fracasan con estos métodos conservadores, ya viene el tratamiento quirúrgico o la reducción cruenta, ¿no? Porque el tratamiento es la reducción cruenta o incruenta. La incruenta es con los movimientos que hace el médico para poder que el hueso
se fije bien, ¿no? Encaje y la inmovilización, el hueso va a consolidar. Pero a veces cuando no se obtiene ese resultado, entonces el médico va a tener que entrar a sala de operaciones para utilizar de repente clavos, grapas para poder fijar el hueso, ¿no? Entonces ahí los métodos flexibles son los cabestrillos, los vendajes, las cintas adhesivas también que se utilizan para poder sujetar el miembro, ¿no? La tracción continua, la inmovilización con escayolas. ¿Saben qué son escayolas? Es el yeso, ¿no? El yeso. La fijación interna cuando se usan clavos y a través de una maniobra quirúrgica, una intervención quirúrgica, el médico coloca fijación interna, ¿no? Y bueno, pues depende la sujeción depende del área que está, del hueso que está fracturado. No es muy diferente la fractura de un miembro superior o inferior que una fractura de pelvis, ¿no? Por ejemplo. Las indicaciones del tratamiento conservador son las analgesias, el reposo. Lo más importante es calmar el dolor, ¿no? Usar las férulas de yeso, las prótesis, los corsés, ¿no? Hacer la tracción frecuente y la prevención. Es lo más importante mantener los huesos fuertes y evitar una fractura. Es muy importante la alimentación, más aún si se trata en los niños, de niños, ¿no? Alimentarlos bien, su calcio, su fósforo, ¿no? Una dieta balanceada para que el calcio y el fósforo que componen generalmente la parte mineral del hueso sea adecuada, ¿no? Realizar ejercicio de manera habitual, ¿no? También fortalece nuestros huesos, ¿no? La dieta que es importante consumir, bueno, la vitamina D, que es muy importante para que pueda absorberse el calcio, ¿no? Utilizar el equipo adecuado al realizar ejercicio, por ejemplo, la protección, cascos, coderas, rodilleras que se pueda utilizar. Mantener a los niños y a las personas mayores en un entorno seguro, ¿no? Y así evitar caídas que puedan traer consecuencias graves. Y las acciones como fumar, consumir alcohol, también pueden afectar la densidad de los huesos, ¿no? Que no es recomendable. Para recuperar el movimiento y la fuerza muscular después de un periodo de inmovilización, ¿no? Ya el paciente requiere terapia física, ¿no? Es recomendable también, cuando el paciente está enyesado, decirle que mueva los dedos, ¿no? Que haga ciertos movimientos para no perder también la fuerza muscular. También se recomienda sumergir la parte afectada en un balde con agua tibia y realizar algunos ejercicios manteniendo el miembro dentro del agua. Tratar los dedos varias veces al día cuando el brazo o la mano estén inmovilizados. Descansar el miembro enyesado en una posición alta, ¿no? Mantener elevado el miembro, ¿no? Y evitar la hinchazón. Eso sería todo en cuanto a fractura. ¿Alguna pregunta que tenga?